Bien. Entonces, pues iniciamos la segunda parte de la introducción a la Edad Media y pues eso fue en lo que nos quedamos en la sesión anterior, que tenía que ver con las fuentes de información de la cual se retoman las imágenes o las ideas de las cuales se convierten luego en imágenes, se objetualizan en una pintura, en una escultura o en un relieve. Veíamos en este caso que hay dos fuentes, una que es formal, es aceptada por la religión cristiana de aquel momento, y son los denominados evangelios canónicos. Son los cuatro que ustedes conocen en cualquiera de las versiones de la Biblia actual. O algunas variantes nada más en cuanto a las traducciones y cuestiones de ideología que se han cambiado ahí. ¿No? ¿Cómo le pudieron haber cambiado si la Biblia dice que no se le puede quitar ni poner una palabra? Pues sí están modificadas. Ustedes ponen tres versiones diferentes de la Biblia y van a encontrar ¿cómo sería? Las diferencias entre una y otra. Sí han sido modificadas. A la par de eso existían otra cantidad grande de evangelios, o sea, libros que recogían dichos, anécdotas, pasajes de Jesús, pero contados desde alguna perspectiva que tenía con alguna orientación filosófica también. Entonces, esos se consideraron que no eran los inspirados y entonces pues se relegaron. Y por ahí anduvieron durante muchos siglos, eran de conocimiento de la élite siempre, de la religión, pues, de algunas personas que tenían acceso a esos libros, pero pues en general la mayor cantidad de gente no los conocía. No. Y actualmente pues sí, ahí en internet ustedes pueden buscarlos y están disponibles. Hay varias versiones porque depende igual de las traducciones. Pero bien, entonces, ¿qué sigue después de eso? Bueno, lo que hemos estado viendo hasta este momento es lo que sucedió en los primeros siglos del cristianismo. Esa es base para entender lo que a la par de eso está sucediendo, que es el colapso de Roma. Roma, a la par que el cristianismo va creciendo, pues está enfrentando problemas económicos y militares en los bordes occidentales. Hay una presión de los pueblos bárbaros ahí. Entonces, ese es el contexto en que estamos acá. Entonces, esos tres momentos que hay dentro de este cristianismo incipiente es la predicación al pueblo judío, o sea, los seguidores de este personaje que llamaban el Cristo, predica primero dentro de los límites de Judea, al pueblo judío y a los pueblos de Siria y los cercanos a ellos. Pero eventualmente va a pasar al mundo gentil y eso es todas aquellas personas que no eran judías. Me refiero acá griegos, romanos, asirios como tales, eh, egipcios, cartagineses, de todas esas culturas, pues también el mensaje va llegando poco a poco a ellos. Bueno, en el Hechos de los Apóstoles, no, Hechos de los Apóstoles es una de las partes, pero más bien en el Nuevo Testamento, la parte que se llaman epístolas, la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, o sea, esas cartas van dirigidas a pueblos que no eran judíos. Es carta a los romanos, allá los que viven en la ciudad de Roma, ¿verdad? En la actual Italia. Carta a los Corintios, Corintio es una ciudad que está en el Peloponeso, ese es territorio griego. Carta a los Gálatas, Galacidia, me parece que se llamaba la nación, está en la región de la actual Turquía. Y estos eran pueblos que venían de la región de las Galias, de la actual Francia, y se fueron a instalar en esa región en la época de esplendor romano. Entonces, pues, a todos ellos iban dirigidas las epístolas, a esos pueblos. Entonces, estamos hablando del mundo gentil. Y luego, la crisis judaizante. Esto, pues, era un problema grande para ellos. Era el tratar de convencer a los judíos que el tema era nuevo, que o sea, estamos hablando de una filosofía nueva, de una religión nueva, no de la religión que se regía por la ley mosaica. Entonces eso es lo que vemos por ahí. Luego, ¿qué más está dentro de este mismo contexto? Pues Roma y Grecia, que son las grandes naciones, territorio griego bajo dominio romano, pues ellos eran politeístas.
¿Y qué significa politeísta? ¿Quién me dice? Que creían en varios dioses. Bien, gracias, que creían en muchos dioses. Creo que la mayoría lo dijo casi en coro. Pero es eso, que creían en muchos dioses. Y el monoteísmo significa que creen en ¿cuántos dioses? En uno solo. En uno solo. Es el Dios único que predicaba el mundo judío. Bueno, otras religiones monoteístas que van a aparecer más adelante es el Islam, pero el Islam aparece en el siglo VII, o sea, en los años 600. Y el cristianismo ya estaba muy bien establecido para ese momento. Entonces, hay una crisis acá. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿cómo le decimos a la gente que cree en muchos dioses que solamente es uno? Es como si ustedes pensaran en ir a donde hay cristianos que son monoteístas y ustedes intenten hacerles entender a ellos que, o predicar, bueno, ellos, para hacerles entender que existen muchos más dioses. Lo primero que viene es rechazo a esa idea. Entonces, ese era un problema para esos primeros cristianos, cómo tratar la manera de convencerlos. Pero dentro de la libertad religiosa que tenía Roma, pues había un Dios desconocido, una divinidad desconocida al cual se le rendía culto también. Nadie sabía cómo se llamaba. Y era pues, para aquellos pueblos que no tenían establecidos un politeísmo, sino un solo Dios. Entonces, por ahí se fue decantando la idea del Dios único de los judíos. ¿Qué otra cosa? Pues la información que existía dentro de la cultura romana y griega de estos dioses comenzó a mezclarse con las ideas judías, bueno, cristianas en este caso, si es el caso allá. Y es así como en las representaciones que vamos a ver de dibujos o de grabados más bien, hechos en paredes, en las placas de las catacumbas, vamos a encontrar a un Jesús que no tiene barba ni bigote, es un Jesús joven y tiene el pelo rizado y está vestido como si fuese griego o un joven romano. El peto es más o menos igual, el tipo de vestimenta que usa. Entonces, ¿por qué? Porque era más fácil que esta gente que creía en Apolo, el dios Apolo, el dios que para unos es el dios Sol, para otros es el dios que lleva el carruaje del Sol, lo aceptaran con la idea de Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de la predicación decían que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Viéndolo como un principio lógico, que la lógica es parte de la filosofía griega que también pasa al cristianismo. Pues es el sol. Y el sol es Apolo, o Apolo lleva al dios Helios, que es el sol, en su viaje diario alrededor de la bóveda celeste. Entonces así poco a poco van mezclando para que la gente lo acepte. A eso se le llama sincretismo, apunten esa palabra. Eso se llama sincretismo. El sincretismo es cuando mezclamos dos culturas y resulta que al final se convierten en una sola, pero en esa mezcla se perciben rasgos de la cultura que recibió y la cultura que llegó. O sea, las dos se notan. Les pongo un ejemplo bien claro de eso que vemos nosotros en nuestro país. El Día de la Cruz. El Día de la Cruz es una festividad dentro de las festividades cristianas católicas, pero que se celebra también a nivel de aspectos culturales, porque celebran también el inicio de la temporada lluviosa y se asocia con una divinidad que se denomina Xipetotec. Xipetotec es nuestro señor desollado, es una divinidad precolombina de nuestros abuelos de esa región, y pues es el dios que siempre es joven, siempre se ve joven, en la eterna juventud le dicen. La versión como más popular de ese de Xipetotec es el Cipitío, que ustedes habrán visto por ahí, ¿verdad? El Cipitío es el Xipetotec, el hijo de Zihuehuet y otro, se me olvida el nombre del otro personaje, ese cacique, pero él es el de la eterna juventud. Ahora, en términos de divinidad es Xipetotec. Entonces, si es el eternamente joven, porque la piel se le renovaba periódicamente, entonces ellos representaban al Xipetotec con un árbol al que nosotros llamamos giote. Ya conocen la cruz, ¿verdad? Con esa
esas ramas verdes, ese es un árbol de giote. Ustedes ven el árbol en su contexto natural, el árbol se le cae la piel. Cuando la piel se avejenta, se agrieta y se cae. Y otra vez queda la piel verde, otra vez una piel joven. Luego otra vez crece el árbol, la piel se avejenta y se cae otra vez. O sea, la piel se le está cayendo. Ese es el eternamente joven, el Chipetotec. Pero la festividad ya estaba. Los sacerdotes que vinieron dijeron, bueno, ellos ya tienen aquí una divinidad y nosotros no queremos que sigan rindiendo culto al Chipetotec, sino que rindan culto a la Santa Cruz. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que acepten a la Santa Cruz sin protestarnos? ¿Y qué creen que hicieron? Pues hicieron la cruz con el árbol de giote, para que la cultura, pues, los indígenas, siguieran venerando a su Chipetotec, pero en la forma de una cruz. Entonces, con el paso del tiempo, muchos de estos aspectos se olvidan y entonces la gente solo se acuerda de la cruz, y la cruz tiene que ser con árbol de giote. Esa es la tradición, tiene que ser con árbol de giote. ¿Por qué? Es que así lo hemos hecho siempre, porque el origen se olvidó. Pero ya puesto en perspectiva lo que les menciono, entonces ustedes ven en la festividad del Día de la Cruz el elemento precolombino, que es el árbol de giote, y el elemento traído por la colonia, que es la cruz. Entonces los dos están en una sola festividad ahora. Eso se llama sincretismo. Lo mismo sucede con el nacimiento de Cristo, que son las Saturnales, la fiesta del Sol Invictus, pues era las que se celebraban a finales de año, y como para quitarles eso a los romanos, entonces pusieron en esa fecha el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, la idea de él es el sol, es Apolo. Entonces se celebraba el nacimiento del sol después de la larga noche. La noche más larga del año es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Y eso en aquella época era equivaldría al 24 de diciembre. Significa que el 25 de diciembre el sol nacía victorioso después de haber vencido a la noche más larga del año. Ese es el Sol Invictus. Entonces, para que los romanos dejaran de adorar a su divinidad pagana en esa época, colocaron el nacimiento de Jesús en ese momento. Entonces, Cristo nace el día 25 de diciembre. En aquella época era justo después de la noche más larga del año. O sea, vencía a la noche. El sol vencía siempre a la oscuridad. Entonces, eso se llama sincretismo, es cuando se mezcla. Entonces, esa es una de las maneras que encontraron los romanos para que el pueblo politeísta aceptara más fácilmente esta nueva idea. Porque de golpe es algo grave. Convertir a alguien de politeísta en monoteísta es algo muy, muy fuerte. Bien, ¿se entendió? Sí. Sí. Pero yo creo que sí, está claro. Bien, vamos a pasar a otro aspecto también de esta época de interés, y es la influencia de la filosofía griega al cristianismo. Y bueno, ¿cómo los griegos van a influenciar? Pues sí influenciaron. Las ideas de Platón, de Aristóteles, que ellos buscaban la esencia de las cosas, algo que llamaban, bueno, que sería el equivalente como al alma, eso que pues trascendía a la materia física que tenemos nosotros. Todo eso fue retomado también dentro de las ideas cristianas a la hora de establecer pues los parámetros o las ideas principales de desarrollo de la religión. Entonces se adoptaron bastantes, por ejemplo, la idea de lo bueno, del bien, que debe debe imponerse más bien por sobre el mal, pues fue bastante de los argumentos que los llamados primeros padres de la iglesia, esos primeros sacerdotes o patriarcas, digamos, dentro del cristianismo, junto con los sacerdotes, siempre cristianos, pero venidos de la cultura romana, comenzaron a utilizar como argumentos para defender esa fe que comenzaron a construir. Eso fue así durante toda la Edad Media. De hecho, la etapa de San Agustín, que ya es bien adentrada a la Edad Media, pues tiene que ver con eso. San Agustín, dentro del catolicismo, pues es uno de los que se consideran, de hecho se le considera el doctor de la iglesia, pues doctor en el sentido filosófico y también
como de buscar la salud, ¿verdad? Arreglar la religión y que encajaran pues muchos de los aspectos que se creían en un conocimiento más ordenado. Eso fue durante toda la Edad Media. Hay un dato, por cierto, acá. Normalmente nos hacen creer que la Edad Media fue un periodo de oscurantismo, así nos lo muestran. Pues así, en términos estrictos, no lo fue. Dependiendo de la zona, dependiendo de la élite, o dependiendo de si estamos hablando del pueblo llano, pues así fue la diferencia. Pero realmente se produjo bastante conocimiento en esta época. De hecho, las primeras universidades aparecen en el periodo románico. Ahí es bastante adelante dentro de la Edad Media, pero está todavía muy lejos de la etapa de la Ilustración, del enciclopedismo, que se da en el siglo XVIII. Entonces es interesante ver aquí cómo eso pues sigue produciéndose conocimiento, aunque todo está centrado alrededor de la figura de Dios. Bueno, de esto, el neoplatonismo, de eso no vamos a ahondar mucho porque ustedes lo van a ver en filosofía del arte, no sé si se la están llevando ya, creo que sí, ¿verdad? Creo que este ciclo, filosofía del arte, pues algo van a ver acerca de los tratados de Platón, de Aristóteles. ¿Alguien va a decir algo? ¿Janet? ¿Es en el micrófono? No. Se me prendió por accidente, lo siento. No hay problema. Entonces eso lo van a ver más a detalle por ahí, pero sí saber que esos conocimientos, esas, digamos, líneas filosóficas que van a ver por ahí, tuvieron incidencia dentro de la conformación del cristianismo. Platón, por ejemplo, hablaba acerca de la inmortalidad de esa esencia, eso que llamamos alma. Y ustedes saben pues, que la inmortalidad del alma es algo que el cristianismo adoptó. Otras culturas de esa época hablaban de la resurrección. En el judaísmo pues había resurrección. Estas nuevas ideas del cristianismo también trajeron la idea de la resurrección, pero eventualmente la resurrección, en la que sí se cree, la idea de la resurrección de los muertos, pero es un evento que va a suceder hasta la segunda venida de Cristo, según lo que se afirma en la religión, fue sustituido más bien a corto plazo con la idea de la inmortalidad del alma. El alma es inmortal y pues nosotros vamos a vivir eternamente, pero eso va a ser una vez pasamos de este plano, que trascendamos del plano en el que estamos. Luego tenemos el estoicismo. La filosofía estoica también es otra de las corrientes interesantes que inciden en el cristianismo. Esto del estoicismo es como a ustedes les está yendo mal en el ciclo, por ejemplo. Pues aparte de eso, han tenido una emergencia, tuvieron que gastar algún dinero que tenían para materiales en otra cosa y les están pidiendo materiales. Aparte de eso, en historia les he dejado trabajos y tienen que hacer un laboratorio, aparte un foro, y así en otras materias. Y total, ustedes se sienten con un agobio tremendo porque tienen mucho trabajo. Pero aún así, ustedes están luchando, están avanzando, están tratando de salir adelante. Actualmente a eso le llaman resiliencia. Pero ustedes están luchando ahí. Eso que ustedes están haciendo es resistir de manera estoica, o sea, estoicamente, están resistiendo. Entonces el estoicismo tiene que ver con la manera como nosotros perseveramos e insistimos en los aspectos de la virtud, aún en los momentos difíciles. Eso es lo que enseña también la religión. Ustedes no pueden renegar de Dios por cualquier cosa que les pase. Ustedes deben de decir, es que Dios quiere que eso sí sea. Y deben de aceptarlo. Y simplemente vivir con eso durante un tiempo. Algunos dirán, no, dependiendo de la corriente, dicen, no, y mire, es que eso tiene que ver también con la elección que uno tenga, el libre albedrío y cómo también nosotros nos enfrentamos a la vida. Dígame, Natalie. ¿Y cuál sería la diferencia entre el estoicismo y la perseverancia? No, la perseverancia es la manera como el estoicismo se muestra. O sea, el estoicismo, digamos que es la palabra que denomina el movimiento, pero perseverancia es lo que hacían los estoicistas, resistir, insistir y estar ahí presentes, luchar, digamos, frente a cualquier cosa. Puede que se esté hundiendo el barco, pero nosotros estamos ahí siguiendo hasta el último momento, pues luchando porque se mantenga a flote. Entonces eso es estoicismo, o sea, implica perseverancia, resistir. Les decía que la palabra que se utiliza bastante actualmente es resiliencia.
Esa es la que se ocupa en estos momentos sobre eso. ¿Sí, Judith? No. Judith Cruz, ¿te levanta la mano? No, bueno, si es cualquier cosa y no puede... No, ya, dígame. De que hoy en día lo que usted estaba diciendo es como aceptar la voluntad de Dios. Así es como lo vemos nosotros los cristianos. Aceptar la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Así como usted estaba diciendo. Ajá, y entonces, ¿qué hacen al aceptar la voluntad de Dios? Pues sí. Sería Obedecer. la perseverancia. Ajá. Perseverar en lo que se crea, a pesar de los problemas. Muy bien. Entonces, ven, eso es una filosofía griega, pero está dentro del cristianismo. ¿Por qué? La absorbieron los primeros cristianos. La lógica es otro de los elementos también de los que los griegos hablaron y que también pasa dentro del cristianismo. O sea, los principios lógicos se utilizaron para defender. Por ejemplo, no sé si vieron ustedes en algún momento lógica matemática o lógica del lenguaje, que son premisas que se dicen y que no admiten fallo. O sea, por ejemplo, si les digo, a ver qué sería. Por ejemplo, voy a decir un nombre. Laura, no, la historia del arte es una materia que estudian los jóvenes en artes. Y luego, no, es una materia obligatoria en artes. Y luego decimos, Laura, por ejemplo, estudia artes. Entonces, Laura va a estudiar historia del arte. O sea, ese es un principio lógico. Si digo, Orlando es profesor y todos los profesores dan clase. Entonces, por lógica, Orlando da clase. Esas son premisas lógicas. Entonces, a partir de esas premisas lógicas también se explica o eran los alegatos más bien a favor de defender aspectos que tenían que ver con la fe en el primer momento. Y que de esa manera pues se iban, dependiendo de esos alegatos, aquellos que pasaban esas pruebas que sí se comprobaban que tenían pues peso, entonces esos eran los que se iban aceptando, aquellos que no se iban dejando relegados. Entonces la lógica es otro de los elementos que también se trabajan. ¿Qué más de los griegos? Bueno, el geocentrismo, el sistema por ejemplo, Aristóteles, pero también en Egipto, Ptolomeo, ellos insistían en un modelo del mundo, más bien de la bóveda celeste, en el que nosotros en la Tierra éramos el centro de todo. Alrededor de nosotros giraba el sol, las estrellas, la luna y cualquier otra cosa que viéramos en la bóveda celeste. Ese es un principio griego que pasa hacia los cristianos. Todos los cristianos defendieron durante siglos que la tierra era el centro de todo. ¿Y por qué? Porque íbamos al primer principio lógico, es que Dios la creó. Si Dios creó a la tierra diciendo que Dios es todopoderoso, todo lo especial que puede ser, y nos creó a nosotros colocándonos en la tierra, pues es lógico que teniéndonos en tan alta estima seamos nosotros el centro del universo, porque no nos va a crear y nos va a poner en el alrededor. Entonces, por ahí van los alegatos que tenían que ver para defender eso. Luego, junto con eso, aunque no se los coloco acá como una diapositiva, pero también está lo de la tierra plana. Acuérdense, no sé si lo vieron quienes no llevaron la materia anterior conmigo, pero yo sí les insistí en la cosmovisión de los pueblos sumerios, por ejemplo, y en general mesopotámicos, luego Egipto, luego los hebreos, los griegos, que la tierra era plana, estaba rodeada de agua, el mar exterior, y que abajo de ella había como la mitad de un huacal, era la mitad inferior de una esfera, a la que llamábamos las aguas interiores, y encima de ella estaba la otra mitad de la esfera, que era la bóveda celeste. Entonces, en el centro, la tierra plana, en la cual se ubicaban también las montañas y todo lo demás. Entonces, eso también son principios griegos, judíos, egipcios, mesopotámicos que pasan también a la concepción del cristianismo. Bien, no hay problema, Fátima. Un momento, comenzamos, bueno, y si no, lo que haga falta, pues ahí luego en el aula virtual.
Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? Todos son lugares arriba. Sí, Natalia, bien. Pero a pesar de que ellos aún veían la bóveda celeste, ellos seguían siendo monoteístas, ¿verdad? Ya no creían en la divinidad del cielo, la de las estrellas, seguían aún en el cristianismo. Eso es correcto, lo que usted dice, ya no seguían creyendo, ya no. O sea, en el momento que pasan de politeísmo a monoteísmo, la luna deja de ser una divinidad, que sería Silene, el sol deja de ser una divinidad, que es Helios, ¿qué más? El mar deja de ser también una divinidad, y todo eso pasa a ser representado más bien como un reflejo de la grandeza de Dios. Entonces, lo único que existe ahora es el Dios único, el Dios Yahvé o Jehová, según la versión que, como le digan, aunque él se nombra como yo soy, ese es el nombre que él mismo se da. Entonces, ese es el Dios ahora. Todo lo demás deja de ser. Marte, por ejemplo, acuérdense, Marte era una estrella que ellos veían y es un planeta. Marte es una divinidad también. El nombre pues lo mantiene, pero dejan de ser divinidades. Todo pasa a centrarse en la figura de Dios. ¿Alguien más? No, me dice, yo tenía entendido que el orgullo en el cristianismo era un pecado. Dice, ¿por qué sería un pecado? Es un poco complicada para respondérselas yo, ¿verdad? Porque siempre utilizo la parte técnica y académica. Pero lo que pasa es que el orgullo implica el amor a mí mismo y a ponerme a mí mismo por sobre las demás personas. Y lo que predica ese evangelio, esa nueva noticia, es que yo debo de ser un servidor para todos los demás. O sea, si me golpean, debo de poner la otra mejilla, porque yo no debo de prevalecer en mi enojo y tratar de sobreponerme al demás. Le dice, si te quitan la capa, pues entregales la túnica también. O sea, debo despojarme del yo primero, y debo de poner a los demás enfrente. Entonces, en ese sentido, el orgullo es dentro del cristianismo. Se lo dice alguien que no está así como tan metido en la parte de los alegatos cristianos, pero a lo mejor alguien mucho más religioso se lo explica mejor en términos religiosos. Yo lo estoy explicando un poco más en términos académicos, pero por ahí va el asunto. Entonces, ¿está bien, Naomi? Bien. ¿Alguien más? Bueno, avanzamos. Dentro del arte paleocristiano, solamente para recordarlo, porque no nos vamos a detener acá, es un estilo artístico que lo tenemos durante los primeros 5 siglos, perdón, de nuestra era, de la era cristiana. Desde la aparición del cristianismo, que sería alrededor del año 34 después de Cristo, hasta bajo la dominación romana, hasta la invasión de los pueblos bárbaros. El año 476 es cuando es depuesto Rómulo Augustulo, que es el último emperador romano en Occidente. Entonces, ese es siglo V ya. Entonces, hasta ahí más o menos llega lo que se llama paleocristiano. ¿Por qué? Por cuestión de periodo, los historiadores hace ya mucho tiempo establecieron que allí iniciaba una nueva época, porque cambia históricamente todo. Entonces, lo que nace en ese momento es el cristianismo dentro del Imperio Bizantino o el cristianismo dentro de la Edad Media Occidental, que es románico y gótico. Es un cambio por ahí. Aquí es lo que les mencionaba, en Oriente tiene una continuación, Roma, a través del llamado Imperio Bizantino, o arte bizantino también. Esto es lo que veíamos ahí, grafitis grabados en las paredes o en las placas de las bóvedas en las que colocaban en catacumbas pues, a los difuntos, grabados como estos, con un alto simbolismo, en este caso, por ejemplo, una paloma. A ver quién recuerda qué significaba una paloma dentro del paleocristianismo. No. Natalia, acabo de ver que él hizo
Sí, Beth, dígame. Es eso mismo que le acaban de poner en los comentarios, la paz y la esperanza, si no mal recuerdo. Le voy a eliminar paz. No significa la paz. En el paleocristianismo, no. Pero sí significa esperanza. ¿Ven eso que tiene ahí? Es un ramito de olivo. Y una palomita y un ramito de olivo, ¿en qué pasaje bíblico aparece? En Noé. Correcto. En la historia de Noé. Noé manda un grupo de aves. El diluvio. Perdón, Arián. Cuando terminó el diluvio, Uh-huh. aparece una paloma con una ramita de olivo. Correcto, eso es lo que sucede. Manda unas aves, las primeras no regresan, luego manda otras y esa regresa una con un ramito de olivo. Eso es símbolo de esperanza. Entonces, sí, este es un símbolo de esperanza, pero la paloma en el paleocristianismo significa alma, el alma, porque el alma vuela. Pero el alma debe llegar a la bóveda celeste. Entonces, para que lo haga, tiene que convertirse en una paloma en este caso. Era una ave que consideraban como de mayor cercanía, pues, porque eran los pichones, por ejemplo, se daban en holocausto, o sea, se sacrificaban en el templo. Entonces, por eso es que se toma así. No significa paz. Eso es mucho ya más posterior. Génesis menciona Pamela. No tanto, bueno, en el Génesis sí está la historia de Noé. Bueno, ¿qué más? La arquitectura paleocristiana pues está referida únicamente a las catacumbas romanas. Ahí es donde ellos se juntaban, se escondían, predicaban en muchos casos también, y ahí se mantenían en comunidad aún después de la muerte. Este símbolo, ¿quién recuerda cómo se llama? Cristón. Cerca. ¿Román? El Christmas. Cerca también. Crismón. Betania, Betania no sé si iba a decir, gracias, eso iba a decir. Sí, eso iba a decir. Muy bien, gracias. Es crismón. El crismón es un anagrama. Significa que está formado por letras. Y esas letras son la letra J, o sí, que sería esta, no sé cómo se pronuncia, la X, pero es como letra J. Es esta, la X que ven acá. Y la letra Ro, que es esa que tiene forma de P. Son las primeras dos letras de la palabra Cristo. Entonces esto se lee Cristo. Se llama crismón, pero se lee Cristo. Y estos adornos que están aquí, ¿qué son? ¿Judith? Eso le iba a decir, que es el alfa y el omega. Muy bien. ¿Y qué son el alfa y la omega? El principio y el fin. Ese sería el significado, pero ¿qué son? Es el principio y el fin. O sea, Sí, ese es el significado, pero ¿qué son? ¿Qué son? No. Y si le digo qué es la A y la Z, ¿qué son? son letras griegas. Ah, correcto. Por ahí estamos. Gracias, Elisa. Creo que fue quien respondió antes. Sí, exactamente. Son letras del alfabeto griego. Es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. El alfa y el omega. ¿Por qué? Porque dentro de la predicación que llevaron los evangelistas, estas personas que llevaban el mensaje, pues predicaban que ese Jesús del cual hablaban dijo: yo soy el principio y el fin de las cosas. Soy el alfa y la omega. O sea, la primera y la última letra del alfabeto griego. Oigan bien, griego. ¿Por qué? Porque la primera Biblia se escribió en griego y era dirigido mayormente a griego, ya cuando se abrió a los gentiles. Luego, ¿qué más? Pues eventualmente el cristianismo comienza a volverse más complejo. Parte de esa complejidad tiene que ver con las pinturas, pinturas al fresco dentro de las catacumbas, en las que se representaban a los primeros sacerdotes o a los apóstoles, o algunos pasajes también de lo que predicaban. ¿Y por qué sucedía esto? Ellos no pensaban en este momento que Moisés había prohibido en el libro de Éxodo pues lo de las imágenes. No, necesitaban tener una imagen para poder enseñarle a los demás, a aquellas personas que no conocían. Una imagen vale más que 1000 palabras, es el dicho que tenemos actualmente, ¿verdad? Lo que se dice de la época medieval, por ejemplo, es que la imagen, los iconos,
son la Biblia de los iletrados, o sea, es la Biblia de los que no pueden leer. Si ustedes les presentan una imagen en la que aparece, por ejemplo, la crucifixión y les plantean todos los elementos, tanto simbólicos como naturales del paisaje, ustedes van a entender bien el contexto de cómo sucedió. Y es más fácil que les entienda a alguien más cuando ustedes les están explicando. Entonces las imágenes se hicieron necesarias y las colocaban en las paredes de de las catacumbas. Bueno, ¿qué vamos a avanzar de paleocristianismo? ¿Qué sucede entonces al final de estos 4 o 5 siglos en los que hablamos de cristianismo? Pues que Roma está en crisis, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? A la par de todo este desarrollo del cristianismo, Roma está en crisis. Está concentrando bastante el comercio hacia la zona oriental en una ciudad importante de Grecia que se llama Bizancio. Y Roma también intenta controlar todo, ya no solo colocando a un emperador, sino a 3, el triunvirato, como le llaman, los tres emperadores, de manera que tuvieran la posibilidad de poder estar más pendientes del imperio. Entonces, dentro de esos gobiernos aparece la figura de este personaje, el emperador Constantino, llamado el Grande. Pues él es alrededor del 280 al 337 después de Cristo. Es la época de su vida, el siglo III, siglo IV, acá. ¿Y qué sucede con él? Bueno, pues él resulta que participó de algunos eventos junto con otros emperadores que, fueron los que allanaron el camino para que el cristianismo pasara a ser la religión de Roma. ¿Qué es lo primero? Bueno, en los primeros 300 años es cuando se dan las persecuciones, pero los cristianos no se detenían. Imagínense, los están matando, los torturan, los meten para que se divierta la plebe romana con ellos, viéndolos morir en los circos, y aún así no abandonan la fe, o sea, siguen ahí. Entonces algo ha pasado. Y creo que les mencionaba que dentro de la prédica uno de los mensajes importantes es que Jesús había dicho: no teman a quien mate el cuerpo, sino a quien puede matar el alma. Entonces a los cristianos no les preocupaba que alguien intentara atentar contra su integridad, sino que algo le sucediera bien a su alma. ¿Cómo le podía suceder algo al alma de un cristiano? Que renegara de Jesús, porque estaba en peligro de muerte, por ejemplo. Entonces, lo que ellos hacían era más bien perseverar. Entonces, no le tenían miedo a la muerte. Y los romanos, entonces, se dieron con ese problema, que a pesar de las medidas ejemplarizantes de castigo, el cristianismo seguía creciendo. Y poco a poco, las familias, las llamadas patricias, que son la familia de la élite, la aristocracia romana, comenzó también a convertirse y a proteger a los cristianos, digamos, de los cristianos de las comunidades más general, la gente que tenía menos recursos. Y entonces, dado que Roma tiene problemas, entonces dijeron, bueno, veamos si con esto unificamos el imperio de nuevo. Y entonces, pues Licinio, Maximino, que gobernaban en el oriente, y Constantino, que estaba en occidente, él había establecido su centro, digamos, o su base de operaciones en la ciudad de Bizancio, y de hecho renombró la ciudad con su nombre. Le llamó Constantinopla, o la ciudad de Constantino. Entonces Constantinopla era ahora una capital muy importante. Ahí comenzó a concentrar tanto poder como la economía. ¿Qué sucede en ese contexto? Pues alrededor del año, en el año 313 después de Cristo, se emite el llamado Edicto de Milán. Eso no se les debe olvidar también. El llamado Edicto de Milán es un texto a través del cual se le da libre culto a todos sus súbditos romanos. O sea, ya no tienen problema de persecuciones nadie. Y entre esos, el grupo más grande era el de los cristianos. Y entonces, la idea era unificar el imperio con esto, ¿verdad? Que la gente se sintiera protegida y que les ayudara a luchar en contra de los pueblos bárbaros. Pero, pues no sucedió tal cual como ellos esperaban. Siguió cediendo en poder en el occidente, siguieron perdiendo poder en esa región.
y pues en busca de tener siempre el control y sabiendo que los cristianos ahora estaban libres en la élite de la aristocracia. De hecho, la mamá de Constantino se convirtió al cristianismo, y ella era una de las que más aconsejaban al emperador a favor de los cristianos. Actualmente el cristianismo católico la nombra como Santa Elena, la madre de Constantino. Constantino, de hecho, no se convirtió al cristianismo, sino hasta su lecho de muerte. O sea, él siguió siendo politeísta, pero convirtió a Roma al cristianismo. En el 380, el emperador Teodosio también promulga el que se llama Edicto de Tesalónica. Y en este, pues, se convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. O sea, se abandona por completo ya el politeísmo y se adopta al cristianismo como su religión oficial. En ese momento, 380, nace el cristianismo católico. Católico, les recuerdo, significa universal. Así deben entenderlo. No digan que me están predicando el catolicismo y yo no soy católico. No, es que ese fue el primero que se estableció. La palabra significa universal, entonces el cristianismo universal a Roma fue el que se estableció en este momento. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues Roma, ya ahora teniendo el control, la élite de Roma, teniendo el control, comenzó a organizar a los sacerdotes, y los sacerdotes también comenzaron a explicar cuál era su manera de comunicarse con la base de su feligresía, de su iglesia, y entonces comenzaron a ordenar todo. Hay una cosa interesante acá. En el paleocristianismo, una de las premisas principales era que todos somos iguales. O sea, no hay ricos, no hay pobres, todos somos iguales. Y eso, pues, ustedes lo ven también en las prédicas de las cuales aparecen en el texto del Nuevo Testamento, con los evangelistas, que dice, bueno, un joven rico le dijo a Jesús, maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? O algo así. Y le dice, bueno, ve, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Quién me cuenta? Dígame, Elisa. Si no me equivoco, le entregó todos los pobres, repartió, pero tal vez me estoy confundiendo la historia, pero creo que le dio la gema, pero los papás lo regañaron y creo que no lo mataron, pero sí lo desterraron. Creo que ahí hay un poquito de extensión. Deben haber versiones de eso, de qué fue lo que sucedió. Pero el texto bíblico dice algo un poquito diferente. No sé quién me ayuda por ahí. ¿Quién más levantó la mano? Pamela, sí, Pamela, dije, levantó la mano. Dígame. En lo que yo me acuerdo, cuando Jesús le dijo eso, solo dice de que él se fue triste. O sea, no dice nada más si lo hizo o no, pero en realidad creo que por la forma de actuar, no lo hizo. No lo hizo, es exacto, no ahonda más, al menos de manera particular en el texto no ahonda. Seguramente en las versiones que aparecen a la par luego sí explica un poco más, ¿verdad? Pero en el texto bíblico no dice, solo dice que se fue triste porque tenía mucho, él tenía muchos haberes, es decir que no pudo despojarse del yo y compartirlo en comunidad. Ahora, eso sucedía en el paleocristianismo, pero ahora estamos hablando de cristianismo. Cuando Roma ahora tiene el control, resulta que ellos, acostumbrados a una relación vertical, no horizontal, en la horizontal todos somos iguales, en la vertical hay estratos que nos llevan hasta un líder principal. Entonces, ese líder principal gobierna y los demás pues tienen sus funciones según la posición que tienen. Entonces, pues aquí termina la idea de que todos somos iguales, y aunque se sigue predicando, la realidad dice que se establecieron diferentes como escaños dentro de la estructura, estando el pueblo siempre en la base. ¿Por qué? Porque ahora es Roma la que domina, y Roma estaba acostumbrada a esa manera de hacer las cosas. Entonces, la cultura romana va a permear bastante dentro del cristianismo. Fíjense que se menciona
En Hechos de los Apóstoles, me parece que es en la parte donde ya es Saulo o Pablo de Tarso, quien escribe, en una de las salutaciones que él hace, dice que saluda a la sacerdotisa de tal lugar. Está saludando a una sacerdotisa, no dice sacerdote, es una sacerdotisa. Significa que había mujeres que tenían una posición importante dentro de la estructura cuando era paleocristianismo. Pero cuando pasa al cristianismo, la sociedad romana y la sociedad griega, que es el antecedente también, tenían a la mujer en una posición no muy privilegiada. O sea, ella no tenía derechos, no se consideraba ciudadana. Dígame, Natalia. Y a pesar de que vivían en el cristianismo y que todos supuestamente eran iguales, se seguía teniendo ese derecho sobre el hombre, sobre la mujer. No, en los primeros, les repito, en la parte del paleocristianismo ahí sí eran más bien todos iguales. O sea, cada quien tenía una posición que cumplir dentro de la estructura de la comunidad. Entonces todo se compartía en comunidades, lo que nos dicen los primeros textos. Pero cuando Roma toma el control, pues parte de la filosofía de ellos y de su manera de manejar la sociedad comenzó a entrar en la estructura. Y entonces la mujer comenzó a ser relegada. Ya no hay sacerdotisas. ¿Qué otra cosa? Bueno, me parece que es en Corintios donde se le da esas recomendaciones a la mujer. Le dicen, no, el hombre es la cabeza, la mujer no. Y la mujer debe de caminar atrás, debe cubrir su cabeza cuando predica y debe de estar sumisa como lo quiere el Señor, dice. Esas son un montón de interpretaciones que dan actualmente. Pero si ustedes leen eso, teniendo como antecedente la sociedad griega y romana, lo que está diciendo es que la mujer tiene la misma posición que tenía en esa cultura, o sea, está relegada, está atrás. Y eso en algunas de las vertientes cristianas actuales eso se sigue haciendo. O sea, la mujer no tiene voz, no tiene voto dentro de una familia cristiana. Eso todavía sigue existiendo. Ahora, ¿qué está ahí? Pues básicamente la visión social y cultural griega y romana. Eso es lo que quedó ahí. ¿Sí, Beto? Entonces, no viene propiamente del cristianismo esta como relegación de la mujer que hasta la actualidad se sigue viendo, sino que más bien fue cosa de los romanos, o sea, fue cosa de pensamientos romanos. Porque yo siempre he visto que obviamente las personas atacan al cristianismo, ¿verdad? Yo no soy de ninguna religión, pero siempre lo atacan por ese lado, ¿verdad? Pero en realidad no viene de ellos propiamente, sino de los romanos. De los griegos y romanos, de la cultura grecorromana viene, pero también está presente la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, que esa es religión judía. La mujer también allí está relegada, o sea, está supeditada a lo que dice la cabeza de hogar, que es el hombre, pero no es tan, bueno, sí lo es, no puedo decir que no es tan tajante como Grecia y Roma, realmente sí lo es, pero permea, digamos, o se influencia más la visión social, cultural griego de Grecia y Roma sobre las ideas del cristianismo. Entonces, esa visión es la que queda ahí. Ahora, esta nueva visión del cristianismo, que es lo que les estaba explicando acá, y esto que estamos viendo pareciera que no tiene que ver con el arte, pero lo que pasa es que todavía no han visto las imágenes. Cuando vean imágenes van a ir entendiendo por qué de tales y tales representaciones. Eso de lo que estamos hablando es acá, miren, esta parte, cristianismo inicial, aquí. Pero realmente acá no era una sola línea cristiana. O sea, cuando inicia sí es el paleocristianismo, pero en la medida que el paleocristianismo se expande y cada quien llega a diferentes partes del Imperio Romano, y el territorio sería Grecia, Egipto, por ejemplo, la región de la Germania, las Galias, la Hispania. Cuando llega a esos lugares se aísla de alguna manera, entonces comienza a influenciar en ellas la cultura propia de ese lugar. Entonces, en Egipto, por ejemplo, el cristianismo copto tiene un tanto de la religión egipcia. Y en la región de Grecia también va adoptando algunas cosas propiamente de las ideas griegas. Entonces aquí no es solamente cuando Roma llega, no es solo una versión del cristianismo, hay un montón.
Imagínense ahora todas las versiones de cristianismo que hay. Y tenemos que hacer una sola. Y una de las corrientes que actualmente existen es la principal. Esa es la que va a aportar las líneas generales a través de las cuales vamos a eliminar a las otras o hacerlas que se adapten a esta idea que tiene la corriente más importante. Entonces, eso se hizo ya en periodo romano. Los concilios es una de las cosas que sucede. Bueno, esto es la expansión, lo que les mencionaba hace un rato, cómo se expande el cristianismo. Ya a este punto, pues básicamente el cristianismo está en todo el imperio romano y aún se sale un poco de los límites del imperio, tratando de buscar más gente a quien predicar, a quien convertir. La mayoría pues tuvo un trabajo duro, no fue un trabajo rápido y fácil. Muchos encontraron la muerte por martirio mientras pues predicaban en todas estas regiones. Pero bien, ¿qué sucede de eso? Estas corrientes diferentes que se van formando tienen una visión diferente de Jesús. Entonces esta, por ejemplo, es una. Los nestorianos. Nestorio era un sacerdote en los primeros 200, 300 años del cristianismo, y él afirmaba que en la figura de Jesús habían dos personas, una que era divina y una que era humana. O sea, imagínense que decía, mira, que Jesús tiene dos personas en ella misma, una es humana y la otra es divina. O sea, no lo veía todo como una sola esencia, como una sola persona con dos dimensiones. Es lo que se ve en el cristianismo actual. Es hijo de una mujer, pero al mismo tiempo es hijo de Dios. Y dependiendo de la versión cristiana, una de esas cosas pues es como tiene más peso que la otra. Pero en esta época, decir eso pues generaba controversia. Entonces, la visión esta, ven aquí que María es solo madre de la parte humana, o sea, es madre de Jesús, niño y hombre, pero Jesús divino, Jesús Dios, no tiene nada que ver con María. Y pues hay una corriente más fuerte que sí afirma que María tiene una posición importante. Entonces resulta que en el siglo V, 431, en el concilio de Éfeso, se consideró a la doctrina nestoriana como hereje y por lo tanto fue perseguida hasta desaparecerla en su mayoría. Perseguirla significaba, no crean que los llegaban y hablaban con ellos y les decían, miren, ya no prediquen. Es que los hacían que ya no predicaran, y si aún insistían, pues los mataban. ¿Por qué? Porque había que eliminar a todas las demás corrientes, porque generaba desorden a los ojos del imperio. Los monofisitas también, en este caso, no decían que habían dos personas en él, sino que solamente una. Y era la naturaleza divina, pero que no tenía dimensión humana. O sea, Jesús nació Dios y solamente era Dios. Pero entonces decían, bueno, pero nació de una mujer. O sea, pasó por un proceso que es humano, entonces tiene que ser humano. Ellos decían, no, él solamente es divino. No tiene dos naturalezas, solamente una. Eso también se consideró hereje en otro concilio, en el de Calcedonia, un par de décadas después del anterior, y pues también los persiguieron hasta desaparecerlos. Esa también otra es un sacerdote que se llamaba Arrio. Él predicaba que Jesús de Nazaret no era Dios o no era parte de Dios, sino que solo era una criatura de Dios. O sea, él había sido formado por Dios, por lo tanto no era Dios. Porque venía de Dios, entonces no tenía la misma naturaleza. Eso también era un problema, porque resulta que en el concilio de Nicea, que es el primero que se hace, 325, resulta que en este concilio se dijo que Jesús era de la misma naturaleza del Padre. Entonces, cualquiera que dijera lo contrario se consideraba hereje. Y por lo tanto, esta fue otra corriente que persiguieron y destruyeron. Entonces, ven que el inicio no fue así como que tan romántico como nos lo hemos aprendido, sino que ha tenido pues todas las vicisitudes históricas que puede tener cualquier religión. Y de eso hay constancia. De lo que no hay constancia es lo que dice el texto bíblico, pero de los procesos posteriores sí, porque hay historiadores romanos que fueron, y bueno, dentro de la misma iglesia cristiana, fueron tomando datos, fueron registrando todo eso que sucedía y todos esos documentos iban a bibliotecas.
Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? Elisa, luego tengo Alexis Antonio. Y luego voy a ver quién más. ¿En qué año fue condenada la morenita? ¿Perdón? ¿En qué año? ¿Puedes poner otra vez la diapositiva de la morenita? Eso quería saber en qué año fue condenado. Los monofisitas. Sí. Ahí está, 451 después de Cristo en el llamado Concilio de Calcedonia. Ya. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué son los concilios? Porque les he mencionado ahí el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio de Nicea. Anterior a ese existió el concilio de Jerusalén también, que ese consta en los textos bíblicos, sí aparece en Hechos de los Apóstoles, si mal no recuerdo. ¿Qué son los concilios? Bueno, son reuniones, son asambleas de la élite cristiana en la que se discuten pues, aspectos propios de la fe. Si alguien tiene visiones diferentes, pues en este caso las expone y todos comienzan a opinar sobre ella. Si la mayor parte de argumentos dicen que no es correcta, pues entonces esas la van a quitar. Pero por decir el contrario, dicen sí es cierto y coinciden la mayoría, pues entonces esa idea queda y va a ser plasmada dentro de las leyes que van a regir el cristianismo. Esas leyes, por cierto, pasan a ser unas verdades de fe a las que se le llama dogma. Dicen, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe. Son verdades que ustedes no pueden, ¿cómo se dice? No pueden cuestionar, no pueden. Hay un escritor mexicano que se llama Carlos Solórzano que dice, las preguntas en nuestra religión se llaman herejías. Y a veces les digo, aquí en clase, les digo, mira, la mayoría no me quiere opinar en esos temas porque sienten que algo les... hay una lucha dentro en la que dicen, si dicen algo a favor, sienten que Dios les va a castigar por estarlo diciendo. Entonces, por eso aquí es poca la gente que participa, eso lo sé. La idea es que participen, ¿verdad? Porque pues, cuestionar no es problema. Pero sí, las corrientes religiosas utilizan los dogmas para eso, para mantener a la gente pues, alineada sobre algunos aspectos importantes. Entonces, eso es lo que hacen los concilios. Van a establecer verdades de fe a través de las cuales van a regir a la iglesia. Y bien, acá es un complemento de lo mismo. Hay concilios y sínodos. Los sínodos diocesanos son reuniones, digamos, de segundo nivel. Estas operan o trabajan con cuestiones más sencillas, no tan graves dentro de la fe, sino a veces tienen que ver con maneras de impartir el evangelio en algún lugar en específico. Pero sí existen los sínodos. Algunos dicen que es lo mismo, pero no es igual. Un concilio es algo mucho más grande y dura de hecho años, no es solamente un evento de días o de semanas, dura años. El primero es el concilio de Jerusalén. Si recuerdan al inicio de esta clase les decía que una de las crisis que se tuvo fue la llamada judaizante, y es porque los judíos que predicaban el cristianismo y que aquellos judíos que se convertían querían que la ley de Moisés, digamos los 10 mandamientos y todo el normativo que se establece en los libros que él dio y bueno, y los que otros profetas dijeron, sean los que prevalezcan, no ideas nuevas, sino que se mantenga eso. Entonces, parte de eso es lo que sucede en el Concilio de Jerusalén. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles, los versículos y no necesariamente se los doy, pero a lo mejor ustedes habrán leído por ahí o les habrán dado a leer que uno de los problemas que tenían los apóstoles cuando convertían a los gentiles en cristianos era si debían circuncidarlos o no, porque la circuncisión es una tradición judía. Jesús fue circuncidado a pocos días de haber nacido, fue presentado en el templo. Entonces, pues según la tradición judía, había que circuncidarse. Ahora, los nuevos cristianos eran circuncidados, puesto que habían sido judíos antes. Pero ¿qué pasaba con los que no eran? Por ejemplo, los que eran griegos o los que eran romanos.
porque eran asirios. ¿Qué pasaba con ellos? Hay que circuncidarlos. Entonces esa fue una cuestión que atendieron los apóstoles Pedro, Pablo y Santiago, según lo relatado en el Nuevo Testamento. Y ellos establecieron pues que no. En esas discusiones que seguramente se hacían en las casas en las que se quedaban, pues era que no, porque estaban bajo unas normas diferentes, entonces no era necesaria ya la circuncisión para los cristianos. Entonces eso se considera que es el primer concilio. Pero ya en tiempos romanos es el concilio de Nicea el que establece ya las premisas o los dogmas básicos a través de los cuales se va a regir todo el cristianismo desde ese momento en adelante. Fue en el siglo IV, es el 325 después de Cristo, más o menos sería entonces 12 años después, le dieron culto libre en Roma, pues ellos hicieron su primer concilio para abordar los temas que ordenarían el cristianismo y dejarían pues como una sola línea principal, y a partir de esa pues había que ir eliminando las secundarias. Y se vuelve pues el núcleo de lo que creen los cristianos. Actualmente, mucho de lo que se estableció en el concilio de Nicea se sigue manteniendo como una verdad dentro del cristianismo. El credo cristiano, bueno, los que son católicos habrán recitado en algún momento, creo que en la catequesis les enseñan el credo, ya ha habido esa oración, ¿verdad? El credo, ya la han recitado. Esa oración es el resumen de las 12 principales verdades que se establecieron en este concilio. Son lo que se llaman los 12 artículos del credo. Y bueno, no se los voy a leer, pero sí se los voy a dejar ahí en una diapositiva para que los revisen. Resulta que lo que se establece en ese concilio y lo que se recita en esta oración básicamente es ese primer ordenamiento que hubo dentro del cristianismo. Dice, por ejemplo, dice que existe un solo Señor, que es Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació del Padre, dice, de todos los siglos, o sea, de Dios, y que es, dice, que fue engendrado, no creado, es de la misma naturaleza del Padre, o sea, es divino, y que nació de María, dice, virgen, o sea, una mujer virgen. Eso es lo que dice. Todo eso que se establece acá es lo que va a regir el cristianismo de ahí en adelante. Es el llamado credo niceno-constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, ese es. Le puse una sílaba de más. Hay una versión breve de esto, pero ese básicamente es lo que termina el concilio de Nicea. Y bien, hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver con el contexto previo. Eso es lo que sucede en esos primeros 300 años, en los que estamos, digamos, moviéndonos hacia una nueva realidad dentro de Europa, y esa realidad va a comenzar a percibirse de manera más puntual en muchos lugares a partir de este año, el 476, cuando comienzan los 1000 años de la Edad Media. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Déjenme ver si hay algo en el chat. Sí, Alexis y luego Brian. Yo tenía una pregunta, y es que los movimientos como los nestorianos, así se llama, Sí. ¿verdad? Sí, nestorianos. ¿Son considerados ahora evangelios apócrifos? No, la mayoría de estos, aún los escritos que hicieron fueron quemados, desaparecieron. Ahora, hay algunas corrientes que se basan en, según dicen ellos, pues en ideas monofisitas, por ejemplo, y hay algunas iglesias por ahí que dicen que derivan de estas ideas, manteniendo esos postulados que manejaron ellos. Pero la mayoría la hicieron desaparecer con todo y lo que habían creado, incluyendo los evangelios. Ahora, de repente aparecen, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, que no todos se han descifrado, de repente aparece alguno que tiene ideas que son monofisitas. Entonces dicen, aquí está un evangelio monofisita. Entonces ya le ponen un nombre y es el que aparece. Pero pues... Gracias. Brian. Sí, gracias.
Bueno, yo tenía una pregunta y un comentario. Primero voy con la pregunta. Yo creo que esto la mayoría lo debe saber, pero yo no. Quisiera saber qué es circuncisión. Es en el caso del miembro masculino, pues hay una capa de piel que cubre el glande, que es digamos, la punta. Entonces, a nivel religioso, los judíos, a los niños pequeños, al tercer día, les cortaban el prepucio, o sea, cortaban esa piel que recubre el glande, que es la punta. Y eso se llama circuncisión. Es religioso, al menos en origen es religioso. Actualmente entiendo que se hace, pero es más bien por cuestiones médicas, cuando no está vinculado a una religión. Pero eso es circuncisión. Ok, gracias, licenciado. Y el comentario era sobre que cómo se ve la religión ahora, ¿verdad? Porque yo no soy de ninguna religión, pero me parece impresionante cómo siempre tienen en lo alto estas religiones, y no es un ataque ni nada, ¿verdad? Sino que me sorprende ver que desde el principio se formaron en base a la violencia, como otras, como por ejemplo los romanos o los griegos, que quien no apoyaba, entonces o era silenciado de manera, ya sea por golpe, por violencia, o también por asesinarlos. Entonces me parece sorprendente ver que aunque Dios no les dijo que mataran, fue cambiando esto, la naturaleza del propio humano fue transformando lo que Dios les enseñó, y pues fue cambiando así, porque también yo sé que la religión cuando llegó por los españoles a América fue impuesta, y entonces por ejemplo Alemania mataba a todos. España lo que hizo fue unir su religión con la de nosotros, pero también asesinaba a los que de verdad no apoyaban. Y también en la misma España, en la misma Europa, también había esta pelea entre los que eran protestantes y los que eran cristianos, católicos, y entonces siempre ha habido como esa violencia en la religión, y me parece bastante sorprendente porque pues no es algo que en sí la religión de ahora enseñe, que antes fue muy, muy violenta. Sí, gracias por el comentario. Efectivamente, pues, y bueno, y no es solo las religiones que conocemos, también aquellas que desconocemos bastante, como el Islam, el hinduismo, todas esas religiones, bueno, por mencionar algunas, no es que solo sean esas, pero la mayoría intentan siempre imponerse a otras. Actualmente, no siempre fue así, que se refiere, no siempre fue así, algunas más, unas menos, pero por ejemplo el judaísmo, antes del cristianismo, también buscaban imponerse. ¿Por qué? Porque la enseñanza que viene de ese Dios único, es que es un Dios celoso. Por eso en la ley mosaica dice: no te harás imagen, o sea, no tendrás otro Dios enfrente mío. O sea, es un Dios celoso, no admite a nadie más enfrente. Pero no solamente ellos eran así, también del lado de Babilonia, por ejemplo, toda la región mesopotámica, todos han sido igual. Y han habido guerras por todos lados producto de las religiones. Actualmente, me parece que es Bangladesh, no recuerdo el lugar, pues resulta que dieron un golpe de estado, y pues quienes han tomado el control es el Islam, que eran mayoría. Entonces la minoría es hinduista, y están matando a los hinduistas, a los que creen en la religión hindú. En algún momento, por ejemplo, en la India, luego que hace unos 100 años, más o menos 100 años, cuando se retira Gran Bretaña de la India, se deja en pleitos a los musulmanes y a los hinduistas, y terminan pues ellos peleándose por ahí. Es donde aparece la figura de Mahatma Gandhi mediando en todo eso. Así ha sido siempre, lamentablemente así ha sido siempre, y sigue siendo en África. Bueno, ahí tienen ustedes también cuestiones políticas mezcladas con religión entre Israel y Palestina actualmente. O sea, es una guerra por producto de religión. O sea, eso de que solo lo que predican es paz. O sea, los libros sí lo dicen,
y el eje de todo eso sí lo dice, pero las personas no actúan así. Ese es el problema. Bueno, gracias ahí por el comentario. Cierro aquí. Vamos con Natalia. Lex, solo no es una pregunta, sino que también como un comentario complementario a lo que dijo mi compañero Brian, es de que no solamente las religiones se basan con violencia, sino que también muchas culturas y también muchas otras ideas, ya que como si algunas personas tienen diferentes ideas, lo ven como algo negativo y dicen, no, aquí tengo que prevalecer mis ideas, como muchas culturas o así también muchos grupos políticos también dicen que mis ideas son las que tienen que prevalecer y al final terminan ya sea con el destierro, la muerte o son silenciados. Y así como las religiones, como los cristianos, los judíos, todos fueron lo mismo, fueron también fueron oprimidos y también muchos de los otros fueron impuestas las religiones y también sus ideas. Por eso nace la violencia dentro de entre muchas religiones. Sí, muy bien, gracias. Creo que si las religiones realmente siguieran, bueno, en general, porque hay unas cosas ahí, que hay preceptos violentos dentro de los libros sagrados, pero digamos, el mensaje principal de los libros sagrados que tienen las diferentes religiones hablan de paz, hablan de amor, pero la gente siempre tiene ese problema con todo aquel que piensa diferente. Bueno, ustedes lo ven aquí en su diario vivir, va una procesión en la calle y pues está un pastor en un portón y comienza a decirle improperios por lo que llevan cargando ahí. Y luego resulta que los otros se paran enfrente y comienzan hasta también a decirle lo mismo. Entonces, realmente lo que hace falta es tolerancia. Eso es lo que hace falta a esta sociedad. Digo la sociedad, no solo religión, porque dentro de la sociedad hay un montón de religiones. Hace falta bastante tolerancia, pero la mayoría piensa que tienen la verdad y ese es el problema luego. Eso que acaban de comentar y lo que les he mencionado, pues eso lo van a ver repetido durante toda la Edad Media y lo van a ver también luego en las siguientes etapas, en el modernismo. Y bueno, todavía, aunque en el arte no va a ser tan incidente del siglo XVIII en adelante, iba a bajar el poder de la iglesia sobre los artistas. Pero antes de eso, sí, determina bastante cómo es la producción artística. Entonces, eso es lo que vemos justo en este periodo de tiempo, de 476 a 1492, para que vean que no nos salimos del tema y no que seguimos en el tema, solo que la Edad Media es teocentrista, o sea, tenemos que hablar de la religión por fuerza, porque si no, sin contexto no entendemos la producción. Bien, ¿qué sucede en la Edad Media? Pues se establece una estratificación dentro de la misma religión en la que hay un líder principal al que se denomina Papa. Vean, Papa es como si yo le diga papá a alguien. Ustedes le dicen papá a su abuelo, por ejemplo, o a su bisabuelo. Son términos cariñosos con los que nos referimos a nuestros mayores. Le decimos papá, por ejemplo, yo le decía papá Chepe a mi abuelo. Entonces, papá es un término que se utilizaba en el cristianismo inicial, original, para nombrar a los más ancianos, a los sacerdotes más ancianos. Dentro de esos sacerdotes más ancianos había uno que por su sabiduría era el que sobresalía, y ese, digamos, que era el líder. Eso, digamos, que es lo que explica la historia. Lo que la religión dice, especialmente el cristianismo católico, es que Dios dijo a Pedro, tú eres piedra y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Entonces Pedro fue el primer papa. Y luego Pedro dejó a otro sacerdote. Y ese sacerdote dejó a otro y luego ese a otro y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días con el papa, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre. Y es argentino, ¿cómo puede olvidarse? Es de América. Francisco, el Papa Francisco es el actual Papa. Entonces hay toda una historia por ahí, la vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando en la Edad Media y en el Renacimiento, porque la figura papal, el cargo y las personas que ostentan el cargo son parte también de la historia influyente dentro del arte. Por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti pintó la Capilla Sixtina, diseñó ¿cómo se llama esto? Parte de la Basílica de San Pedro,
justamente porque se lo pidió el Papa, y el Papa era una figura como muy fuerte, muy poderosa frente a él. Entonces pocos le levantaban la voz o hacían lo contrario de lo que el Papa dijera. Entonces Miguel Ángel, si no hubiese sido por la fuerza del Papa, no hubiera pintado la Capilla Sixtina, porque él era escultor, no era pintor, él se consideraba escultor. Pues bien, esa figura entonces está ahí. Hay dos ramas de la élite religiosa, que son el credo secular y el regular. Ya vamos a ver un poco de eso más adelante, ese detalle. Pero solo decirles que el secular son los obispos y sacerdotes, y el regular son los monjes y las monjas. Regular significa que viven sujetos a regla, eso significa regular. Y secular significa que viven en el mundo. En el mundo entendido, bueno, no dicen el mundo, dicen viven en la, digamos que en la realidad, pues, es decir, con la gente común, viven en las comunidades, en las aldeas, en las ciudades. Eso es lo que aparece por ahí. La estructura va a irse solidificando en la medida que avanza la Edad Media también. Entonces aquí tienen la explicación de esto que les mencionaba, de lo regular y secular. Un aspecto interesante también de eso es que en el credo secular, o sea, los sacerdotes y los obispos, ellos sí tenían familia, o sea, podían tener hijos y heredar a sus hijos el cargo de sacerdote. O sea, no existe en este momento la idea del celibato. O sea, no hay sacerdotes célibes, no. Todos los sacerdotes tienen familia, o la mayoría tienen familia. Eso va a cambiar más adelante, pero pues eso se los explico llegado el momento. ¿Qué más? Bueno, eso es lo del 476, que es lo que pasa. Teodosio, a su muerte, pues entrega a Honorio la mitad de Occidente, y a Arcadio le entrega el oriente del imperio, con capital en Constantinopla. Ese es donde pues ya en las últimas décadas se había concentrado el poder en ese lugar. Y entonces una Roma debilitada en el occidente, con una capital asediada por muchos pueblos bárbaros, terminó por caer, y fue depuesto Rómulo Augustulo en el 476. Ahí pues cae Roma y pues la historia cambia. Hay dos realidades diferentes acá. Lo que ven en verde sería el occidente. Esto cae inicialmente en un desorden, por así llamarlo. Eso se le llama interregno. Es un periodo en el que no hay reyes, no hay un solo rey importante en la región, sino que hay un montón de líderes que eventualmente se convierten en reyes. Y en Oriente, que es lo que ven en amarillo, ahí sí, es prácticamente Roma sigue su devenir histórico. Por eso es que encontramos ahí mucho recurso económico para construir grandes templos, basílicas, catedrales, iglesias. Y en cambio, en el Oriente, bueno, y acá le llamamos Imperio Bizantino para su estudio. Y en el otro lugar las iglesias son más pequeñas, son más rurales, no hay grandes ciudades importantes en ese primer momento, y eventualmente vamos a ver el aparecimiento de tres periodos en ese lugar, en esta zona, que son el prerrománico, el románico y el gótico. Esto es importante, o sea, los dos movimientos, los dos que les veo acá, que vamos a verlo en arte, los dos son contemporáneos, o sea, los dos existen al mismo tiempo, no están separados, sino que tienen relación comercial, y la iglesia cristiana católica, que es la universal a Roma acá, resulta que es la que determina en qué van a creer todos los demás en diferentes lugares. Sí hay cierto cambio en la liturgia, por ejemplo, dependiendo de la influencia que tienen los pueblos bárbaros o los pueblos romanos, por ejemplo, los hispanos, los francos, los alamanos, o los galos en esta zona, los britanos en el norte, los otomanos, no, los otomanos están por acá, perdón, estos son pero los visigodos, los ostrogodos es el término que quería encontrar acá, ostrogodos. Pues va a tomar algunas características particulares de ellos. No es igual, pero existen al mismo tiempo. Lo único que los une, les repito, es la religión. Entonces, la temática del arte durante estos 1000 años es completamente religiosa.
Estos son algunos datos que ustedes van a revisar después, ya en la presentación. No se nota mucho, pero en el documento que les voy a dejar sí lo van a poder ver despacio. Pero básicamente es un resumen de todo lo que hemos estado hablando. La sociedad en Bizancio, hay un rey, un emperador, perdón, es el Basileus. Los principales obispos y sacerdotes se unen a la aristocracia, y de hecho muchos de estos obispos eran aristócratas romanos, ahora bizantinos, y resulta que están alrededor del rey, son la élite. Luego tenemos el clero, digamos el raso, el que está en contacto con el pueblo, y aquí encontramos también funcionarios, comerciantes, los campesinos libres y también los monjes. Los monjes no aparecen desde el principio, sino que eso es más adelante. Ya cuando estemos viendo la Edad Media Occidental, ahí se vamos a ver en qué momento aparecen. Y son muy importantes porque determinan en cuanto al arte algunos estilos. Por ejemplo, la reforma de Gregorio el Grande, gregoriana, los monjes que van a determinar cómo va a ser mucho del estilo gótico, por ejemplo, el románico y gótico en su momento. Y luego en la base, esclavos, siervos y mendigos. Acuérdense, el cristianismo acá ya no es horizontal, ahora el cristianismo es vertical. Ahora hay una élite arriba y el pueblo está en la base. En el resto de Europa no vamos a tener un emperador, sino que tenemos reyes. Los reyes no aparecen al principio, en la zona que veían en verde en el mapa, no aparecen al principio, sino que aparecen hasta un segundo momento. ¿Cómo llegan a ser reyes? Pues la iglesia es la que está organizada, entonces ellos poco a poco van llegando, van convirtiendo a las comunidades, a las aldeas, a las villas, las van convirtiendo al cristianismo, y les dicen quién debe ser el que los gobierna, y a esa persona la nombran rey. Por eso es que ustedes habrán visto en las películas ambientadas en la Edad Media, o Disney, cualquier otra de esas compañías que hacen películas de ese tipo, que cuando van a coronar a un rey, es un sacerdote el que le pone la corona. Simbólicamente, eso significa que Dios quiere que él sea el que gobierna. Y de esa manera el rey afianzaba el poder y se quedaba con él, porque el poder pasaba a sus hijos en una línea directa, genealógica. Entonces, de esa manera se apoderaban de territorios y haciendo alianzas con otros reyes, casando a sus hijos, iban haciendo que los territorios fueran como más importantes. Todo eso con la venia o el visto bueno de la religión cristiana. No podían hacerlo de otra forma, porque Dios era el que tenía que decir si eso se podía o no se podía hacer. Va a llegar un punto en el que los reyes van a decir, no, ¿y por qué me tiene que decir la religión a mí quién va a ser el siguiente gobernante? Yo voy a elegir al siguiente. Y entonces viene un periodo de crisis, en el periodo románico, por ejemplo, en el que los reyes se pelean con la iglesia por quién va a ser el que va a determinar quién es el siguiente gobernante. Y luego hasta los reyes hasta quieren nombrar quién es el papa, y entonces a ellos ya no les gusta la iglesia, y al final terminan peleándose, se separan, y hay dos papas, y un papa excomulga al otro y se excomulgan mutuamente, de manera que es un solo desgobierno el que sucede. O sea, es parte de lo que va a ir sucediendo, y eso afecta al arte. Eso lo vamos a ver en cómo el arte cambia. No es lo mismo el arte prerrománico, el románico y el gótico. Cada uno tiene una característica diferente que depende de su contexto. Bueno, en la base siempre de la sociedad, los campesinos, soldados y siervos. Hay una relación que se establece acá, bueno, hay la imagen de los sacerdotes y obispos validando la corona de un aristócrata. Este es un resumen que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero se los coloco acá porque es parte del contexto de la Edad Media. Pero este diagrama es el que quería que llegáramos, que nosotros vamos a ir por ahí cerrando. Fíjense que hay tres componentes en cualquiera de las estructuras que estamos viendo. Hay tres componentes. Uno es la élite gobernante, otra es la religión y otra es el pueblo llano, el pueblo, los que vivían en las aldeas. Resulta que a los sacerdotes se les nombra oradores, es el grupo de los oradores, o sea, los que hacen las oraciones. Y pues ellos
se ponen de acuerdo con los velatores, que son los que brindan la protección, son la élite, son los reyes, es el emperador, por ejemplo, en Bizancio. Ellos tienen el poder militar. Entonces les dicen, miren, yo voy a ver por el cuidado de su alma, de su salvación, que ustedes estén bien con Dios, y entonces ustedes solamente tienen que defenderme. Entonces la iglesia le pide a los velatores que los defiendan, y ellos a cambio van a garantizarles el cielo a ellos, o sea, van a rogar por ellos. Y luego el velator, bueno, acepta esa relación, están bien, y luego la iglesia le dice al pueblo llano, miren, ustedes están desprotegidos, ustedes necesitan protección divina, a ustedes algo les puede pasar, entonces nosotros vamos a rogar por ustedes, pero necesitamos que ustedes le otorguen un tributo a Dios para que pueda, para que todos nosotros podamos estar dispuestos a rogar por ustedes. Y entonces los hacen que trabajen para ellos. ¿A través de qué? Pues una ofrenda. El laboratorio, que serían los que trabajan, deben darle ofrenda a la religión para que la religión también busque el garantizarles el cielo a ellos, o sea, rogar por su alma. Y luego viene el velatorio y le dice, bueno, pero ustedes igual, ya tienen quien les proteja el alma, pero no tienen quien les defiende el cuerpo. Ustedes necesitan a alguien que los proteja, y eso puede ser yo, porque yo tengo ejército. Entonces yo los voy a defender, pero necesito que me ofrenden algo, que me paguen impuestos. Entonces, sí, los velatorios son la nobleza, Nicole, sí. Entonces, la nobleza, voy a decir acá como dice Nicolai, resulta que la nobleza va a defender militarmente a los siervos, pero los siervos deben trabajar para ellos. Eventualmente esto va a terminar en algo que se llama feudalismo, el feudalismo. Hay una persona que es dueña de un territorio y de todas las personas que viven en él, y tiene a la par para garantizar ese poder a la iglesia. Entonces, eso, pues acá está un poco explicado, los datos, que es cómo está establecido estos grupos de los velatores, los oradores y los laboradores, o sea, el que trabaja, el que gobierna y el que ora, son grupos cerrados, no se puede escalar entre ellos, enseñan que todo eso está establecido por Dios, Dios quiere que eso sea así, y se basa principalmente en lazos de dependencia, eso ya lo vimos por ahí, uno depende del otro. El más poderoso es el que va a prodigar protección al más débil, que es el vasallo, la persona que está. ¿A cambio de qué? De fidelidad, o sea, ellos les van a garantizar protección, pero tienen que ser fieles a ellos. Y ahí es donde se da pues todo. Este es un diagrama igual que les queda para que lo vean despacio luego. Lo vamos a ver cuando estemos en la Edad Media en Occidente. Si alguien me preguntaba acá que sí, les digo, el vasallaje, no, vasallaje es el que sería la acción en la que yo me someto a alguien como su vasallo, ese vasallaje. El pueblo es vasallo, se dice, o sea, el pueblo es el obediente a los señores, pero el pueblo, el nombre que se le da era el villano, por ejemplo. Esa palabra lo ocupan, ¿verdad? ¿Quiénes son los villanos? Son los malos. Pero villano es el que vive en las villas. Ese es un villano, el que vive en las villas. Entonces, el término se utiliza de manera peyorativa, o sea, como si fuera un insulto, porque pues era el pueblo, era la gente que se consideraba inferior en esta época. Entonces, si decían a alguien que era villano, le estaban diciendo que era de un nivel mucho más bajo. Bueno, feudalismo, esto como les repito, lo vamos a ver más adelante, pero en el material les va a quedar por ahí para que lo revisen, y va a llegar a su máximo apogeo entre el siglo IX y el siglo XI, o sea, entre el año 800 y el año 1000 más o menos. Por ahí es donde está la mayor que sería dimensión o el mayor poder que alcanzó el feudalismo como modo de producción. Y bueno, eso es lo que les estaba explicando sobre los vasallos y el vasallaje. Voy a saltar esta parte porque es lo que ya les explicaba y nada más les muestro el feudo. Un feudo tiene
un lugar que es donde está el que gobierna, que es un castillo protegido, está amurallado para que pues, nadie lo moleste. Están las mejores tierras del feudo, del territorio, eran para que saliera los mejores cultivos para el señor feudal, o sea, para el rey, por ejemplo. Y el rey lo que hacía era, miren, yo les voy a dar ese terreno a ustedes, todo ese territorio, para que ustedes lo trabajen. Esos son los llamados los mansos. Era el lugar donde la tierra pertenecía a la comunidad, a los aldeanos. Ellos se repartían el espacio y pues producían. Eso sí, tenían que trabajar en las tierras al Señor, y todo lo que se producía en las mejores tierras eran para el Señor. Y lo que se producía, digamos, poco, a lo mejor acá en las tierras menos fértiles, pues tenían que dar a veces la mitad al Señor y quedarse con el resto para poder resolver. Entonces, esto es un sistema que mantiene pues pobres a los pobres y ricos a los ricos. Ese es el feudal. Y siempre el temor era, si ustedes no lo hacen, entonces yo los voy a dejar y ahí va a venir otro pueblo y los va a atacar. Pero si no, pues yo los defiendo a ustedes. Y ustedes también tienen que defenderme si yo se los solicito. Entonces, eso es básicamente cómo funciona un feudo. Y bueno, para cerrar, ¿qué periodos artísticos? Bueno, ya les mencionaba, se los he estado mencionando desde el día de ayer. En el oriente de Europa tenemos el Imperio Bizantino. Ese es digamos, el centro de la religiosidad, y de ahí pues van todo el poder religioso esparcido en el resto de Europa también, en el occidente. Pero acá en Occidente vamos a ver 3 periodos artísticos, que son el prerrománico, románico y gótico. Y en el oriente y en parte del occidente de Europa también, a partir del siglo VII, vamos a tener Islam. El arte islámico se vio en la historia del arte anterior, ¿verdad? Pero acá vamos a tenerlo como referencia también, porque en España, por ejemplo, hay un arte que se desarrolla en el contexto del dominio islámico de la región, que es el arte mozárabe. Y luego que se retiran los mozárabes, pues aparece también influencias de ese arte en el que se refiere al arte del periodo gótico, por ejemplo, o a un renacentista. También lo tenemos por ahí. Entonces, eso es lo que hay, y ahí pues finalizamos la introducción a la unidad 1. ¿Alguna pregunta? Okay, creo que voy a detener la grabación acá para que no se haga tan largo. Si se fijaron, el día de ayer ya les aparece la clase que tuvimos ayer, ¿verdad? Ya pudieron verla.